libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Vamos a leer ese versículo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Por eso enviaron a 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Voy a volverla a leer. La tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Por eso enviaron a 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Amén. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que el sello de tu Espíritu en cada corazón aquí presente, Señor, sea grabando esta palabra en cada mente y en cada corazón, Señor, que se vuelva parte de nuestro carácter, que sea parte de nuestro actuar, Señor, y que sea de gran bendición para todos nosotros y de honra a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, continuando con lo que iniciamos el domingo anterior, algo que he llamado alerta profética, pero antes de entrar como tal en el tema del mensaje, he querido dar una introducción que empecé el domingo anterior y la continúo hoy y termino hoy esta introducción para ya entrar de lleno a un tema que es muy importante que todos tengamos presente a raíz de los tiempos que estamos viviendo hoy. Y es sobre sabiduría para este tiempo. Entonces, el domingo anterior veíamos algunas cosas sobre la sabiduría y decíamos que el mundo nos puede enseñar muchas formas para adquirir sabiduría, pero la palabra de Dios nos enseña que, dice en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pídasela a Dios y ¿qué? Y Él se la dará. Es una afirmación. Dice, Dios es generoso y nos da todo con agrado. Entonces, la importancia de pedirle sabiduría a Dios. Y hay algo que es real. Si nosotros le pedimos sabiduría a Dios con fe, creyendo que Él nos la va a dar, la vamos a recibir. Y algo maravilloso de pedir sabiduría, y cuando Dios nos da sabiduría, la sabiduría viene acompañada siempre. Ojo con esta frase, siempre. La sabiduría siempre viene acompañada con riquezas. ¿A cuánto les gusta eso? A mí me gusta. La sabiduría siempre viene acompañada con riquezas, de muchas formas. Riqueza espiritual, riqueza física, riqueza material, riqueza en las formas que queramos pensar. La sabiduría viene acompañada de eso. Por eso la importancia de pedirle al Señor sabiduría. Y lo interesante es que siempre que le pedimos sabiduría a Dios con fe, Él nos la da. Entonces vamos a la segura. A veces nos desgastamos pidiéndole al Señor riquezas y no llegan. ¿Sabe por qué no llegan? Porque Dios sabe que no tenemos sabiduría para administrar esas riquezas, sea la clase de riquezas que sean. Recordemos que la bendición de Dios es la que enriquece, amén, y no añade tristeza. Entonces, iglesia, Dios nos está motivando a que le pidamos sabiduría.
Otra oración que nunca debe faltar es: Señor, aumentanos la fe. Es algo que el Señor siempre va a hacer. Entonces, la Biblia también nos enseña, esto lo veíamos el domingo anterior, que hay dos clases de sabiduría. ¿Lo recuerdan? Terrenal y la que viene de Dios, ¿cierto? La que viene del cielo. Y la terrenal es esa clase de sabiduría que está influenciada por nuestro mayor enemigo, Satanás. Y la sabiduría terrenal produce discordia e injusticia. Y esto nos lo comprueba el simple hecho de ver cómo está el mundo. Supuestamente hay muchos sabios en este mundo, gente muy capacitada, gente con mucho conocimiento. Entonces este mundo debería estar una maravilla. ¿Y cómo está? Hecho nada, hecho pedazos. Entonces, la sabiduría terrenal, recordemos siempre, produce discordia e injusticia. Y vamos, la que viene del cielo es la sabiduría que nos hace comprender la voluntad de Dios y sus propósitos. Produce paz y justicia. Esta sabiduría comienza con el temor de Dios, y sabemos por la palabra que la que nos haga falta se la podemos pedir a Dios con fe y Él nos la dará. Amén. ¿Cuántos le están pidiendo sabiduría a Dios? Y el que no lo haya hecho o no lo está haciendo, hágalo en todas sus oraciones. Pedirle sabiduría al Señor todos los días. Recordemos que Salomón le pidió sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo, y el Señor se agradó tanto de eso que le dijo, miremos Primera de Reyes capítulo 3 versículos 12 y 13. Dice la palabra: te concederé. Salomón le pidió sabiduría y Dios le contestó: te concederé lo que has pedido, te daré sabiduría. Dice: te daré la mente más sabia y entendida de todos los tiempos. También te daré lo que no pediste, más riqueza que ningún otro rey jamás tendrá. Amén. Y el mundo también define la sabiduría de muchas formas, pero la mejor definición la encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Ella nos explica claramente incluso cómo ponerla en práctica. Vamos a recordar algo que leímos el domingo anterior en Santiago capítulo 3 versículo 13. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría ¿con qué? Con buena conducta y con buenas obras hechas con prepotencia, con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Amén. El verdadero sabio no es orgulloso, no es prepotente. La definición bíblica de sabiduría tiene dos aspectos, y vamos a conocer esa definición bíblica de sabiduría que la leímos en el versículo que leímos al comienzo, que dice Primera de Crónicas capítulo 12, y voy a leer la primera parte del versículo 32. La tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. En la Biblia la sabiduría se entiende como un don de Dios que permite comprender la verdad y tomar decisiones justas y acertadas en cada situación que se presente. Y esa es la sabiduría que necesitamos para este tiempo.
la que enriquece y no añade tristeza. Y para adquirir o para desarrollar esa sabiduría que inicia con el temor de Dios, y que si se la pedimos, la que nos falte al Señor, Él nos la da. Para eso necesitamos tres cosas que son muy importantes, iglesia. Y en primer lugar, necesitamos discernimiento. Discernimiento. Cuando hablo de discernimiento, incluso va incluido el discernimiento de espíritus. Es muy importante esto. Dice en Oseas capítulo 14, el versículo 9: quien sea sabio entenderá estas cosas. Quien tenga capacidad para entender, aprenderá esto. Los caminos del Señor son correctos. Los justos los seguirán, pero los perversos tropezarán con ellos. Esto implica la capacidad de entender las señales de los tiempos, las circunstancias y las necesidades del momento y de cada momento. El discernimiento nos permite ver la diferencia entre la verdad y la mentira, el error y lo correcto, lo de Dios y lo del mundo. Por medio del discernimiento podemos ver que el pasado revela señales para el presente y que el presente nos revela señales para el futuro. Entonces debemos adquirir ese discernimiento, y todo esto nos lo da Dios cuando adquirimos sabiduría. Esto viene por la sabiduría. Nosotros le pedimos sabiduría al Señor, y entonces una de las primeras cosas que viene a nosotros es el discernimiento, para entender en qué tiempo estamos viviendo y saber qué hacer y saber cómo hacerlo. El cómo hacerlo ya lo vimos ahí por la palabra nos lo enseñó. Hay que hacerlo ¿cómo? Con humildad. Amén. Ese es el cómo hacerlo. Incluso si se lee el resto del capítulo, nos va a enseñar muchas cosas más sobre cómo desarrollar o cómo demostrar que somos sabios. Y eso nos lo da el discernimiento, que viene incluido con la sabiduría que Dios da. En segundo lugar, se necesita preparación. Debemos estar preparados. Y eso sí viene de parte de nosotros, estar preparados. En Lucas capítulo 12, el versículo 35 dice: estén listos, o sea, estén preparados, estén atentos, estén alerta. Vístanse y tengan las lámparas encendidas. Amén. Y en Romanos capítulo 3, el versículo 11 nos dice: es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Iglesia, la época que nos tocó vivir a nosotros es demasiado importante. Es la época del cierre de las profecías de la Biblia, del cumplimiento completo de la palabra de Dios. Y esa época nos tocó vivirla a nosotros. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Gloria a Dios. El Señor se está acercando, iglesia. Y es que dentro de la salvación que Él nos dio, que es sanidad del cuerpo, sanidad del alma, libertad de opresión, vida eterna, dentro de esa salvación está la venida del Señor,
la promesa que Él hizo, que Él volvería a recogernos, que se iba a prepararnos lugar, pero que volvería cuando todo estuviera listo para llevarnos. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 dice: así que no olvides lo que has recibido. Iglesia, no olvides lo que has recibido y escuchado, obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Por eso debemos estar preparados, iglesia. La palabra nos dice que ya no vivamos en las tinieblas, sino que vivamos en la luz. Incluso la palabra nos dice: déjense ya de estarse emborrachando, de estarse embriagando, de estar en orgías, de estar en el pecado. Dice: dejen esas cosas y acérquense a mí. Acerquémonos a Dios, estemos preparados, iglesia, en oración, estemos vigilantes. En cualquier momento este mundo estalla. Los ejércitos del mundo, las naciones del mundo tienen armas para destruir esto 1000 veces. Pero ese no va a ser el fin. Dios tiene otro fin para este mundo, pero el daño que sí pueden hacer es tremendo. Y entonces que no nos agarre de sorpresa. En cualquier momento se enciende una nación contra otra, o esas cosas que han estado ahí como Ucrania con o la OTAN, porque son un poco de naciones que están unidas en contra de Rusia. Y hay algo tremendo. Todas las naciones que se han enfrentado a Rusia siempre han perdido. Siempre han perdido. Y no creo que esta vaya a ser la excepción. Europa está en un caos terrible. Europa ya no es lo que oíamos ni lo que pensábamos que era antes. La seguridad, la limpieza, la libertad. No. Europa ya casi es musulmán toda. No digamos, no exageremos, pero sí muchísimos europeos, ¿saben para dónde se han venido? Para Latinoamérica. De lo vil y menospreciado escoge el Señor, del mundo escoge para avergonzar a los sabios. Entonces, iglesia, tenemos que estar preparados. ¿Saben que en este momento Latinoamérica es un buen lugar para vivir? Es un buen lugar para vivir. Pero recordemos cuál es el mejor lugar para vivir, amén. ¿Cuál es? La iglesia. Y gracias a Dios nosotros vivimos en la iglesia, permanecemos en la iglesia, pertenecemos a la iglesia, somos parte de la iglesia de Jesucristo, esa niña de los ojos de Dios que está guardada en su mano, en su mente y en su corazón. Y en tercer lugar, recordemos, primero que necesitamos discernimiento, segundo que necesitamos estar preparados, preparación, y en tercer lugar necesitamos dirección. Y la dirección primeramente debe de venir de parte de Dios, amén. La dirección debe venir indudablemente de parte de Dios, o sea, la guía, esa guianza debe venir. Dice Salmo 119, 105, dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Tenemos que tener la guía y la dirección del Señor, y esa está en la palabra de Dios. Ahí tenemos
la vida eterna. Ahí tenemos la voluntad de Dios para nosotros. El Salmo 16, los versículos 7 y 8 dicen: adoro al Señor porque Él me guía. Incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. El Señor está con nosotros, iglesia. Y Él alumbrará nuestra vida en medio de la oscuridad de este mundo. Y esa luz que hay en nosotros será luz para otros que están habitando en oscuridad. Pero debemos confiar plenamente en Él. Plenamente en Él. Salmo 25, capítulo 12 dice: el Señor guía a quien le teme y respeta. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor, el temor a Dios. Lo guía por el camino que conduce a Dios. ¿Quién nos está guiando? Debemos dejar que Dios sea la guía. Pero Dios usa para guiarnos, uno, la palabra de Dios, amén. Pero también usa personas y levanta líderes para nosotros. ¿Y qué mejores líderes espirituales como los pastores? ¿Saben que nosotros los pastores hemos sido levantados por Dios como atalayas para guiar al pueblo? De la mano de Dios, con la palabra de Dios, porque eso sí debe ser muy claro. No es con nuestros gustos o requerimientos o con nuestras se me va la palabra, pero no es con lo que nosotros deseamos, sino con lo que desea Dios. Y el deseo de Dios está en la palabra de Dios. Y nosotros como pastores, como líderes, estamos para eso, para transmitirle al pueblo, a su pueblo, la palabra de Dios. Y que a través del pueblo, o sea, a través de la iglesia, ese mensaje se transmita al resto del mundo y que lo reciba quien lo quiera recibir y lo rechace quien lo quiera rechazar. Dice en Hebreos capítulo 13 versículo 17: háganles caso a sus líderes. En algunas versiones dice obedezcan a sus pastores. En otra versión dice: háganle caso a sus líderes espirituales y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes. Mira la carga que nos ha puesto el Señor. Imagínate. Si a veces un hijo, dos hijos o tres hijos le sacan canas a uno, dígame 20, 30, 50 o más. Es con cariño. Ustedes son unos hijos hermosos, hijos de Dios. Pero a veces no es fácil, iglesia. Y por eso la palabra dice: ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. A veces como pastores nosotros decimos cosas desde el lugar que nos ha puesto el Señor a predicar, generalmente un púlpito, y no caen bien entre la gente. A veces parece exagerado lo que decimos, pero más pronto que tarde las ovejas se dan cuenta de que ese líder, ese pastor, lo que quería era protegerlos de algo, iglesia. Hay que apreciar el líder, el pastor que Dios ha puesto en cada congregación para cada persona. Hay que apreciarlo, hay que respetarlo. Mis hermanos,
aún hay que sustentarlo, dice la palabra de Dios. Porque hay muchas advertencias que Dios las envía, es a través de ellos, de nosotros los pastores, para que el pueblo abra sus oídos, abra sus ojos y vea quizá lo que no ha visto. Las ovejitas a veces se estrellan contra todo y el pastor tiene que guiarlas para que se mantengan en el rebaño y no se vayan a salir del redil, no se vayan a descarriar. Y para eso nos ha puesto el Señor, iglesia. Háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana, porque es muy importante que nosotros los pastores trabajemos con alegría. Hagamos esto no porque me tocó, sino porque es un gusto, es una bendición, es una honra de parte del Señor. Y lo hagamos de buena gana, iglesia. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. A veces las ovejitas piensan que nosotros los pastores somos desocupados o estamos a toda hora desocupados. Tanto que una vez un pastor le estaba diciendo a la congregación que necesitaba que le dieran una ayuda porque tenía muchas necesidades y no las estaba pudiendo cubrir. Y se levantó alguien ahí de la congregación y le dijo: pues pastor, pues si necesita plata, trabaje. Parece exagerado y los que lo cuentan dicen que es cierto, que eso pasó. A veces las ovejitas en serio parece que creen que a toda hora estamos desocupados. No, el Señor ha puesto una carga pesada sobre nosotros, iglesia, y es velar por ustedes para que el enemigo no los engañe, para que el enemigo no los engañe. Estén atentos. No tomen como exageración a veces cosas que decimos, iglesia. Piénsenlo con más detenimiento y miremos lo que ha pasado en el pasado, lo que nos está diciendo la palabra. Hasta no hace mucho, muchas cosas decían que era conspiración, teoría de la conspiración, y hoy nos estamos dando cuenta que nada de eso era cierto, era verdad. Y esta alerta profética que el Señor me ha puesto, vamos a hablar cosas bien puntuales sobre lo que está sucediendo, iglesia, y para dónde va este mundo. Pero me era necesario de parte del Señor primero entregar este mensaje sobre la sabiduría que necesitamos para primero comprender muy bien los tiempos en los que estamos viviendo y para saber qué hacer de la mejor manera, con sabiduría. En Hechos capítulo 20, el versículo 28 dice: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. Saben, sí, a los pastores Dios les ha dado una congregación. Amén. Amén. Pero a cada persona también le ha entregado personas a cargo. A los padres le ha entregado sus hijos. En las empresas, al dueño, al jefe, le han entregado unas personas que están bajo su autoridad. Dice la palabra: el Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios. Cada familia hace parte del rebaño de la iglesia de Dios.
Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad primaria, un pastorado primario, y es el de nuestra casa. Y cualquier persona puede decir: yo no tengo hijos. Eso no lo zafa de la responsabilidad, porque también tiene amigos, también tiene los mismos padres. Muchas veces se pueden convertir en nuestro rebaño, los papás. El Señor me dio la bendición de ser el primero de recibir la palabra de Dios en mi casa, y desde ahí me puso la responsabilidad de compartirle a mi familia, incluido mis papás. O sea, mis padres fueron ovejitas mías, y a medida que en la familia llegó uno y fue llegando el otro, entonces ya fue más fácil la tarea. Lo difícil era hacerle llegar la palabra al primero. Bueno, fui el primero en la familia, pero después le llegó a otro, y ese otro se encargó de hacer más fácil, y se extendió al resto de la familia. Y si nos ponemos a mirar, ya la cadena es bien larga, porque miramos y ya no son solo los hermanos o mis hermanos, sino que esposas, sus hijos y hijos de sus hijos, y la cadena es larga, y muchas otras personas. Entonces mira que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para direccionar las personas que el Señor nos haya puesto a cargo, y las personas que el Señor nos haya puesto al lado, amén, o cerca. Dice que los dos principales mandamientos, ¿cuáles son? El primero: amarás a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, alma, mente, ¿cierto? Y el segundo dice que es semejante: amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. O sea que tenemos una responsabilidad tremenda, y la mejor manera de demostrar el amor a una persona es dedicándole tiempo. Y el mejor tiempo que le podemos dar a una persona es el que tomamos para compartirle la palabra. Gloria a Dios. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Amén. Gloria al Señor. Quiero concluir. Vayamos a la palabra. En Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Quiero recordar la definición bíblica de sabiduría nuevamente, que tiene dos aspectos, y la podemos poner en la pantalla nuevamente. Primero, entender muy bien lo que está pasando en el tiempo que se vive. Amén. Mira, hay personas, y son muchísimas personas, incluidas la mayoría de las que pertenecen a la religión tradicional de nuestra nación. La mayoría, estoy diciendo, la mayoría, y no es una exageración, no tienen ni idea de lo que está pasando en este mundo. No tienen ni idea de lo que se viene para este mundo, y no tienen ni idea del acontecimiento más grande que está pronto a suceder, que es el regreso de Cristo. No tienen ni idea, iglesia. ¿Por qué? Porque tienen sabiduría terrenal, pero no tienen la que viene del cielo.
no tienen la sabiduría que viene del cielo. Están agarradas de su idolatría, están agarradas de sus ritos. Este nuevo líder que nombraron para ellos está empecinado en, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? En no discipular, de adoctrinar a sus fieles en un rito que nació de la adoración a una diosa. Porque la que ellos llaman la madre de Dios, Dios no tiene mamá. Dios no tiene mamá, iglesia. Pero ellos la llaman la madre de Dios. Y ese rito viene de la adoración a la diosa Semiramis, a la diosa Acera, que en muchas partes de la antigua se encuentran dibujada a una mujer con un niño en brazos. Era una diosa pagana. Y este nuevo líder que nombraron, iglesia, está empecinado en adoctrinar a sus fieles en esa corriente. ¿Y dónde está el que realmente hizo todo? Fue Jesucristo el que murió en la cruz. Fue Jesucristo, fue Dios el que escogió el ser humano precioso llamado María. La Virgen María la escogió el mismo Dios para que de allí, por eso él a veces, y profetas, él mismo se autonombra, se llamaba el Hijo del Hombre, porque nació de un ser humano. Pero la Virgen María no es la madre de Dios. La Virgen María es la mamá del Jesucristo hombre, el que le dio la naturaleza humana a Dios, la que le dio la naturaleza humana a Dios. ¿Por quién fue engendrado Jesucristo? ¿Por José? No, José era el padre putativo. Lo tomó en adopción a Jesús. Pero Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Amén. Entonces, iglesia, tenemos que entender muy bien lo que está pasando en este tiempo que nos tocó vivir. Y es el tiempo más asombroso y más maravilloso. ¿Saben qué? Decía C.S. Lewis en uno de sus escritos, decía: el peor tiempo, el mejor tiempo. Porque podemos decir como que nos tocó el peor tiempo. Para el mundo es el peor tiempo, pero para nosotros los hijos de Dios es el mejor tiempo, iglesia. El mejor tiempo el que nos tocó vivir. Porque somos los que vamos a ver en carne propia la diferencia entre haberle servido a Dios y los que no le sirvieron. Gloria al Señor. Y en segundo lugar, tenemos que saber qué hacer y cómo hacerlo. Ya sabemos que hay que hacerlo con humildad. Amén. Con humildad. Entonces, voy a leerle Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28.
Y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas. Pasarán cosas fuera de lo común. ¿Esto qué quiere decir? Veremos señales y tenemos que estar atentos a esas señales, porque esas señales están escritas en la palabra y están declaradas para el fin de los tiempos. Pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará ¿qué? Pero esto no se está refiriendo a los hijos de Dios que tienen sabiduría, porque nosotros los que tenemos sabiduría sabemos, somos entendidos de los tiempos y sabemos lo que está pasando. No nos va a tomar por sorpresa lo que pase. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Terrible. Vemos cómo los terremotos se han aumentado, oímos de rumores de guerra, oímos de pestes, de tantas cosas se levantan en un lugar, en otro, la maldad, bueno, montones de cosas. Pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Ahora, iglesia, me imagino el día que suene la trompeta, que es el día que el Señor venga a las nubes y llame a su iglesia. El ángel tocará la trompeta. Para los que no tenían sabiduría y no habían recibido a Cristo, para los que no hacían parte de la iglesia, mis hermanos, van a oír o les va a parecer que se les vino encima el mundo, el cielo. Terrible. Pero para nosotros los hijos de Dios alumbrará el sol de justicia, y eso será como oír una sinfónica, una melodía que nos hará, mejor dicho, no tendremos tiempo ni de lo que sintamos, porque suena la trompeta y inmediatamente estaremos delante de nuestro Señor. Gloria a Dios. Y dice el versículo 27 y el 28: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. No lo está diciendo el pastor Aimer, no fue un invento del pastor Aimer, porque alguno puede decir: oiga, pero ese pastor sí como que estaba verde esa vaina. No, lo dice la palabra de Dios. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en ¿qué? En una nube con poder y gran gloria. Cuando todo esto comience a suceder, mientras el mundo está afligido, confuso y desmayándose del susto por lo que pasa, a nosotros nos dice el Señor: enderécese, levante la cabeza, porque ya sabe que está muy cerca la hora en que Dios te liberará. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Pongámonos en pie y vamos a cantar con corazón y alma y vida esta canción. Canchis Ascan, ven Jesús, ven. Y
La Biblia, en el libro del Apocalipsis, cerrando ya sus páginas, nos enseña que la iglesia debe decir y debe orar: ven, Señor, ven. Ven pronto, Señor. Ahí sí, como dice un villancico, creo que dice: no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Tenemos que orar. Hay una corona especial para los que aman su venida, para los que desean su venida. Hay una corona. Debemos amar su venida, ese arrebato. Cierre sus ojos y cantémosle al Señor. Ven, Jesús, ven. Cuando venga Jesús, la guerra cesará, cadenas no habrá. Que el día llegue ya. Ven, Jesús, ven, esperándote estoy, pues al regresar te llevarás el dolor.